Muy bien, Microsoft Excel. Microsoft Excel es un software de hoja de cálculo. La definición técnica de lo que es una hoja de cálculo es que es una hoja electrónica simulada en la memoria de la computadora. Las hojas electrónicas de cálculo se usan en la planificación y en funciones orientadas al manejo de fórmulas o ecuaciones. Mientras más grande sea la memoria disponible, mayor será la cantidad de datos numéricos que se podrán representar. Y dentro de este tipo de software encontramos, pues obviamente Microsoft Excel, desarrollado por esta empresa, pero previamente, pues surgieron otras aplicaciones también de hoja de cálculo de otras empresas. Entre las aplicaciones y ventajas que tiene una hoja de cálculo es que podemos hacer una especie de simulación, es decir, podemos utilizar los datos que pongamos en la hoja de cálculo para crear escenarios y contestarnos preguntas de qué pasaría si los datos son estos o los datos son estos otros. Las hojas de cálculo también se usan para los presupuestos y los estados financieros, en las presentaciones de declaración de impuestos, en modelos de operaciones financieros y otras muchas que nos ofrece como ventaja el usar la hoja de cálculo. Como ya les mencionaba, dentro de las características que tenemos de una hoja de cálculo es que tiene una estructura tabular o de matriz porque está formado por un arreglo de filas y columnas. Cada celda puede contener un dato, que ya sea numérico o texto, o también puede contener fórmulas o funciones. En la estructura de una hoja de cálculo de la aplicación de escritorio y también la aplicación web encontramos estos componentes básicos que son las barras de herramientas, las pestañas, las cintas de opciones, la barra de fórmulas, el indicador de la celda activa, el cuadro de nombres, las etiquetas de filas y las etiquetas de columnas, botones para desplazarnos entre las distintas fichas u hojas de cálculo, una herramienta de zoom y la barra de estado. Muy bien, regresando a nuestro entorno de trabajo de Microsoft Excel en la web, encontramos los elementos que les acabo de comentar. Aquí tenemos una serie de pestañas, cada una de las cuales nos muestra distintas herramientas que aparecen en esta cinta de opciones, la cual se puede incrementar, ¿sí?, en un momento dado para poder ver otras opciones de la cinta, como la cinta clásica, que se ve un poco más grande, o ponerlo reducido. Entonces, tenemos una pestaña de archivo que realmente es un menú y en el cual tenemos distintas operaciones que podemos efectuar con nuestros archivos de Microsoft Excel. Pero los archivos de Microsoft Excel, como les comentaba, se organizan como libros de trabajo. Eso quiere decir, como el libro en el mundo real, pues tiene varias hojas. También en Excel, un libro de Excel tiene varias hojas. Y en este caso, empezamos con una sola hoja que podemos ir incrementando. Cada vez que nosotros hacemos clic en este signo más, incrementamos y podemos poner otra hoja vacía dentro de nuestro libro de trabajo.
Y recordemos que todos los documentos que trabajamos con Microsoft 365 en la nube están creados y guardados en el OneDrive. En este momento, este libro no tiene nombre, pero yo aquí le puedo poner un nombre, se lo cambio y le pongo como nombre mi primer libro de Excel, por ejemplo. Y aquí pues puedo cambiar la ubicación si yo lo quiero guardar en una carpeta distinta que no sea Documents. Aquí podría cambiarlo. Previamente tendría que haber creado una carpeta o en su defecto, aquí al darle clic a la ruta, me dirige hacia mi OneDrive y ahí puedo crear una carpeta en la cual puedo guardar este nuevo libro de trabajo. Muy bien, tarda un poco en aparecer, pero recordemos que esto también depende de la velocidad de nuestra conexión a Internet y también la capacidad de procesamiento de nuestro equipo de cómputo. Aquí pues ya estoy en lo que es mi OneDrive y puedo crear una carpeta nueva utilizando el signo más. Para crear o cargar un archivo o cargar una carpeta o crear una nueva carpeta. Bueno, después de un buen rato que lo estuve intentando, aquí ya finalmente me aparecen las carpetas y puedo crear una nueva carpeta en la cual le voy a dar el nombre actividades de Excel. Creo la carpeta y voy a regresar a la edición del documento de Excel, el cual en este momento, ¿dónde quedó? Quedó todavía con el nombre libro 2 me aparece, pero al cual le quiero dar el nombre mi primer libro y lo quiero guardar dentro de esta carpeta actividades de Excel. Entonces voy a regresar a la edición del documento de Excel y voy a intentar nuevamente darle nombre. Muy bien, continuando con la actividad, para guardar este libro en la carpeta que se creó actividades de Excel, vamos a darle nombre, mi primer libro. Por lo pronto, cuando ya le damos Enter, se va a quedar guardado esto donde originalmente iniciamos, que fue en documentos. Luego me voy a archivo y le doy crear una copia, pero voy a crear una copia en línea. ¿Para qué? Para que
seleccione otra carpeta en más ubicaciones para guardar. Y aquí voy a elegir la carpeta que creé de actividades de Excel. Y aquí voy a guardar mi primer libro de trabajo de Excel. Pero, como se darán cuenta, me agrega aquí, me dice guión copia. ¿Por qué? Porque este no es el documento original o en el que empecé a trabajar. ¿Qué recomendaría? Que primero hagan su carpeta y dentro de la carpeta crean el documento y en automático se guarda en esa carpeta. Aquí le voy a cambiar este nombre y le voy a quitar lo de copia para que quede solamente como nombre mi primer libro. Muy bien. ¿Y qué tipo de datos puedo introducir en la hoja de cálculo? Puedo introducir texto. Las entradas de texto se alinean siempre a la izquierda, a menos que cambiemos la configuración de nuestra hoja de cálculo, siempre se van a alinear a la izquierda. Para que un dato se considere de tipo texto, debe tener al menos una letra mayúscula o minúscula o algún carácter especial, como un asterisco, un signo de porcentaje, una comilla simple o comilla doble, etc. Cuando introducimos texto en la hoja de cálculo, este texto puede rebasar el ancho de la columna. Cuando eso ocurre, el texto lo vamos a ver como si estuviera sobreescrito en otras celdas, pero lo único que ocurre es que para efectos de visualización así aparece, pero el dato está contenido específicamente en la celda donde estamos escribiendo ese dato. En una celda podemos tener hasta 255 caracteres. Por otro lado, si nosotros escribimos números, pero queremos que este número, que a veces es demasiado grande, queremos que se visualice tal cual, podemos echar mano de un truco que es usar una comilla sencilla o apóstrofe. Como lo vemos aquí en el ejemplo, tenemos una comilla sencilla o apóstrofe y en el cual es uno de los caracteres que tenemos disponibles en nuestro teclado y con el cual podemos lograr que ese número se vea tal cual. ¿Cuál es la desventaja? Que a este número no le podríamos aplicar funciones matemáticas a menos que lo volvamos a convertir en un dato numérico. Podemos introducir además números. Estos números deben de tener el formato que la configuración regional de nuestro sistema operativo permita, porque aquí sí hay una distinción entre usar cifras numéricas con decimales que en Europa se diferencian con una coma. A diferencia de los países de habla inglesa o nosotros acá en Latinoamérica o específicamente en México, que el separador de decimal usamos el punto decimal como tal. Ahora, también hay algo que se llama notación científica. Con la notación científica podemos representar números muy grandes, ¿sí? O que tienen un alto valor numérico, pero con una notación tomando una potencia de base y luego elevándolo a esa potencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un número como el 2
0.89000000. Y esto se representó acá como 2.89 por e elevado a la 0.8. O como acá tenemos el 7.89 por e elevado a la 0.8.